¿Qué tal? Buenos días, qué gusto verlos nuevamente. Qué gustísimo estar con ustedes otra vez, empezando nuestras charlas matutinas. Esta mañana vamos a tocar un tema, creo que es menester que conozcamos estos temas porque las cosas están cambiando, los conceptos están siendo diferentes cada vez más, así como están aclarándose muchas cosas, otras también están siendo confundidas. Vamos a ver un poquito tocante a quién es un judío. Los conceptos han cambiado muchísimo. A ti que estás por primera vez en este tipo de pláticas, quizá tengas un concepto definido de lo que es un judío o indefinido de lo que es el mismo. Y en esta mañana vamos a ver conceptos nuevos que son necesarios que los entendamos y los conozcamos de esta manera. Son conceptos que están cambiando nuestra forma de pensar y tenemos que ir al cambio. Una sociedad que va en cambio es una sociedad que avanza. Una sociedad que no se quedó en la época del pasado, en la época de los tiempos pasados. Entonces yo pienso que requerimos de cosas nuevas, cosas frescas, cosas que nos enseñen y que nos transmitan y compartan nuevos conceptos, nuevos conocimientos. En esta mañana vamos a hablar de lo que es un judío, que es muy interesante. Vamos a ver capítulo 2 del libro de Romanos. El capítulo 1 del libro de Romanos empieza hablando cosas muy interesantes. Te voy a poner en precedentes, primeramente, lo que pasaba en el libro de los Romanos, en la epístola de los Romanos, escrita por Pablo. Y vamos a tratar de hacer un concepto así definido, amplio. Ya sabes que no nos gusta balancearnos hacia un lado o desnivelarnos hacia el otro, sino tratamos siempre de estar en los niveles adecuados, ¿verdad? Y si nosotros lo hacemos así, entonces creo que podemos entender realmente cómo tener un espíritu de entendimiento, una relación adecuada para que podamos comprender estas cuestiones. Entonces, a mí me gustaría que pusieras toda tu atención en esta mañana y que manifestaras, pues, todo lo que a colación viene, ¿no? Bueno, vamos a dar un poquito de introducción al libro de Romanos. Vamos a ver. Había una serie de conflictos aquí en Roma entre los discípulos gentiles y la comunidad judía. Todos eran seguidores de Mesías que acaba de llegar, que tenía conceptos nuevos, una Torah fresca, formas nuevas de leer Torah y de entenderla. Entonces aquí había conflictos en Roma entre los discípulos gentiles y la comunidad judía. Saulo, que es Pablo, se enfoca en el libro de Romanos sobre cómo las promesas de Dios al pueblo de Israel se relacionan con los gentiles, quienes han venido a la fe en el Mesías. Si tú me pones atención, creo que vamos a ir despacito, más claramente las cosas, y vamos a llegar a consensos y conceptos más claros. Este libro fue escrito en el 57 de la era común y se intenta ayudarles, o es intentado para ayudar a entender la incredulidad de muchos judíos, el trabajo continuo de Dios con Israel y las raíces judías del Evangelio. Son tres puntos muy importantes de los que habla el libro de Romanos. Te repito, se intenta a través del libro de Romanos, escrito en el libro 57 de esta era, ayudarles a entender la incredulidad de muchos judíos, número uno. Número dos, el trabajo continuo de Dios con Israel. Y número tres, las raíces judías del Evangelio. La inclusión plena de los gentiles como hijos de Abraham o de Abraham, están incluidos a los gentiles como hijos de Abraham o de Abraham, y la necesidad de servir al pueblo judío. Eso es la novedad que tenemos que entender de lo que está ocurriendo desde el punto de vista judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico, ya sabes que conforman las dos ramas, la rama judía y la rama gentil. Es importantísimo que entendamos esto para todo lo que tú quieras en tu vida. Para tener una vida más clara, pensamientos más exactos, lo que vayas tú a emprender en tu vida basado en lo que está aquí. Si tienes vida espiritual, es necesario que entiendas conceptos que probablemente aparecieron, estos conceptos
ya en esta época o esta era contemporánea, en los últimos 70 años, ¿verdad? Creo que al principio de los 60 más o menos, o quizá un poquito antes, se empezó a hablar de que los judíos se estaban convirtiendo al Mesías, a Yeshua, a Jesús. Y eso es una cosa importante porque coincide con el inicio de la nación como tal, ya reconocida por la ONU como una nación, en mayo de 1948. Después, en 1967, retoman Jerusalén, que había estado por poco más de 2000 años en manos de enemigos de Israel. Entonces hay cambios ostensibles, claros, y a raíz de todo, a raíz de lo cual podemos entender estos cambios, ¿verdad? Entonces, una historia entre los discípulos gentiles en Roma y la comunidad judía. Eso es lo que está sucediendo. Hay discípulos gentiles en Roma y también en Roma había una comunidad judía en el tiempo del Mesías. Tú sabes bien todo lo que ocurre en los tiempos en los que viene el Mesías, quien es bendito por siempre. Muchos de los gentiles quienes vinieron a creer en Yeshua habían sido previamente pues temerosos de Dios. Muchos gentiles quienes vinieron a la fe o a creer en Yeshua previamente habían sido temerosos de Dios. Estos gentiles eran aquellos quienes asistían a las sinagogas y vivían vidas informadas por el judaísmo. Gentiles temerosos de Dios que asistían a las sinagogas y que eran enseñados por el judaísmo. Eso es nuevo para muchos de nosotros que entendamos esto, ¿verdad? Pero no se convertían al judaísmo, no eran prosélitos, pero aún todavía no se convertían al judaísmo. Algunos judíos de las sinagogas, al revés, algunos, fíjate, gentiles caminaban en las sinagogas judías bajo el informe de los judíos, de la doctrina judía. Algunos judíos de las sinagogas se volvieron judíos mesiánicos y eran parte o fueron parte de las mismas congregaciones como aquellos gentiles. Se juntaron judíos convertidos al Mesías y se juntaron gentiles que les gustó la doctrina judía y caminaban con ella, aunque no estaban del todo convertidos. Entonces había pues una combinación ahí y eso es lo que encuentra el Mesías en esta situación. Vamos, llegó en el tiempo exacto para poder entender este tipo de cosas. De hecho, los fundadores de las congregaciones pueden haber sido judíos mesiánicos. Los iniciadores de las congregaciones bien pudieron haber sido judíos mesiánicos. Te estoy poniendo un antecedente. Aún así, como las congregaciones romanas crecían, así lo hacía el resentimiento hacia la comunidad judía. Aumentaba el resentimiento hacia la comunidad judía, date cuenta. El gobierno romano consideraba el movimiento de Yeshua como un subgrupo de judaísmo, te repito. El gobierno romano consideraba el movimiento judío como un subgrupo de judaísmo. Y casi ciertamente consideraban a los gentiles seguidores de Yeshua prosélitos y adherentes a una secta judía. Vamos, dos cosas. El movimiento de Yeshua se consideraba como un subgrupo o submovimiento o subgrupo de judaísmo. Y casi con certeza los gentiles también se les consideraba a esos gentiles seguidores de Yeshua como prosélitos y adherentes de una secta judía. Ese era el pensamiento del gobierno romano. Es posible que algunos líderes judíos, quienes no eran en ningún modo Perushim, que significa fariseos o conectados con el fariseísmo, ahí hay una cita muy importante que a lo mejor tardarías en ir por ella, no podríamos esperar mucho para entender lo que esta cita dice, pero básicamente lo que está diciendo aquí es que había muchos líderes judíos quienes no eran precisamente fariseos ni estaban conectados con el fariseísmo y no aceptaban a esos gentiles como miembros de la comunidad judía. No aceptaban a los gentiles como miembros de la comunidad judía. Y yo no estoy hablando de que eran fariseos. Yo no soy antifariseo, ni tengo una doctrina antisemita, yo te he dicho. Esto guió a resentimiento y arrogancia. Esto viene en el capítulo 11-20, donde algunos seguidores gentiles de Yeshua cuestionaron si los judíos pudieran ser realmente los elegidos. Ahí empezaron los problemas. Fíjate qué importante es esto que estamos recalcando.
Esto dio al resentimiento y arrogancia de algunos. Así como no hablamos de que fueron fariseos por el lado judío, aquí había arrogancia y resentimiento de algunos gentiles seguidores de Yeshua, quienes cuestionaban si los judíos pudieran ser realmente los elegidos. Ahí empezó el problema. Ahí empezó el antisemitismo. Ahí empezaron la división entre el judaísmo y se apareció el cristianismo y empezó a separarse el cristianismo por un lado y el judaísmo pues se quedó en su lado afectado y lastimado porque se decía que se preguntaba y se dudaba si ellos eran realmente los elegidos de nuestro Dios como hijos predilectos. La respuesta de Shaul es afirmativa y definitiva. Escucha la palabra que dice Saulo de Tarso. Shaul dice: Dios ha repudiado a su pueblo. Heaven forbid. De ninguna manera. Eso viene en el capítulo 11, el verso 1. Dios no ha puesto de lado a su pueblo y el resentimiento no tiene lugar en el reino de Dios. Unos arrebatan el reino de Dios para ellos y despojan a los que eran elegidos. Aprovecharon muy bien la situación que los judíos no estaban del todo vueltos a la fe en el Mesías. Entonces se aprovechó muy bien esto para arrancar materialmente todo el Mesías y lo traen para el lado gentil, le denominan cristianismo y entonces lo que Pablo nos dice es que ningún resentimiento tiene lugar en el pueblo de Dios. El Mesías es un siervo del pueblo judío. Aquí dice capítulo 15, verso 8. Entonces, ¿cómo lo son sus seguidores de Roma? ¿Verdad? Entonces, el Mesías es un siervo del pueblo judío, así como son sus seguidores de Roma. Los que seguían al Mesías también eran parte de su pueblo, pero también el pueblo judío era parte del pueblo del Mesías y sigue siendo parte del pueblo del mismo Mesías y nunca dejará de ser parte del pueblo del mismo Mesías. Entonces, el pueblo judío permanece en el amado. El pueblo judío permanece como amado de Dios. Y estando en el Mesías, significa que los gentiles en Yeshua están por siempre unidos a Israel. Te repito esa porción final. El pueblo judío permanece como el amado de Dios, capítulo 11, verso 28 y 29 del libro de Romanos, y estando en el Mesías significa que los gentiles en Yeshua están por siempre unidos al pueblo de Israel. Si el gentil está unido, esa es una doctrina balanceada, esta que te estoy diciendo, al menos así lo creo, al menos así lo veo, así lo vivo y así lo comparto y así lo transmito. Te repito, y estando en el Mesías, los gentiles en Yeshua están pues por siempre unidos al pueblo de Israel. Fíjate, por un lado, los gentiles se apartan, diciendo, no, Israel no es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, y entonces la bendición de Dios es para nosotros, mientras que los judíos convertidos al Mesías se acercan a los gentiles y esos gentiles están unidos a Israel a través del Mesías. Eso es lo que es todo el libro de Romanos, nada más que hay problemas. En el primer capítulo habla sobre las cosas malas, sobre las transgresiones de la Torá, de la ley, cómo opera la ley en los judíos, en los gentiles, todo lo que la retribución que trae como desobediencia de la Torá, de la ley judía, más que ley, instrucción o enseñanza, y ahí nos damos cuenta cómo están todas las cosas, ¿verdad? Bien, había grupos y subgrupos, ¿verdad? Vamos a leer algo un poquito, nada más unos cuantos versos. El 1:1, porque el capítulo 1, Romanos 1, dice, Shaul, un esclavo del Mesías Yeshua, un siervo. Saúl, un fariseo, un judío mesiánico, identificado a sí mismo, él se identificaba como un esclavo o siervo del Mesías. Esclavo te suena muy fuerte a ti, yo lo sé, pero un siervo del Mesías, como dice
en esta porción de la Torá, y como un emisario también, a quien Dios usó para mostrar cómo los gentiles pueden volverse parte del pueblo de Dios sin convertirse al judaísmo. Eso es lo que en breve, en lo que en forma escueta, sencilla, Pablo nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Cómo Dios le utilizó para mostrar a Pablo, cómo le utilizó a Pablo para mostrar cómo los gentiles pueden volverse parte del pueblo de Dios sin convertirse al judaísmo. No tienes que convertirte al judaísmo para ser parte del pueblo de Dios en el Mesías. Hay doctrinas nuevas que no gustaría tocarlas porque complican más la cosa y porque echan más leña por un lado y fuego para otro y dividen más. Así, no quiero tocar ese punto. Entonces, aquí en el capítulo 1, verso 3 y 4 dice que Él es Yeshua el Mesías. Pablo dice que Él es Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Cuando dice nuestro Señor, se refiere Él al pueblo judío y también a los gentiles. Aunque Él era un judío, Él le llamaba nuestro Señor al Mesías y ahí tomaba en cuenta que era Señor tanto de los judíos como de los gentiles. En Romanos, ahí dice que Saúl pone el fundamento y prueba del mesianazgo del Mesías, de Yeshua. Primero, el Mesías debe ser descendido de David físicamente. Y Yeshua, Jesús, desciende del David físicamente. Aunque debo advertirte en este tiempo que hay una doctrina en la que rebaten y vuelven a rebatir y cortan todas las posibilidades de que Jesús sea un descendiente del rey David. Y vaya, que están peleando intensamente y niegan que Yeshua es descendiente de David y una serie de cosas, que no es el tema de la plática. El tema de la plática es esta tarde hermosa, tiene que ver con la cuestión de quién es un judío. Entonces es lo que dice básicamente el libro de Romanos, pero yo quiero encaminarme a una parte muy importante, ya entrando en detalle, lo que te decimos y necesitamos comprender estos puntos primordiales. A mí, te digo con toda sinceridad, y creo que hay que ser honesto en esto, a mí se me han abierto los ojos para de veras comprender cómo están las cosas realmente en estos tiempos, ¿verdad? Puedo asistir a congregaciones cristianas, puedo adorar en el Espíritu de Dios, me encanta, ya te dije, David Wilkerson, me encanta muchísimo cómo ese hombre predica un cristianismo intenso y se mueve en la fuerza, en el poder del Ruach, y entonces veo cosas extraordinarias. Dejó una doctrina muy interesante. Si tú eres judío y quieres encontrar una doctrina cristiana muy bien plantada, muy bien cimentada, ve por favor a las predicaciones que da David Wilkerson. Cada noche tengo por costumbre escuchar un poco de David Wilkerson y me fascina cómo está la cuestión. Ahora David Wilkerson ya no está, pero está su hijo Gary Wilkerson con un ministerio en Nueva York muy, pero muy interesante, ¿verdad? De mucha lucha, de mucho sufrimiento, de mucha incomprensión, de mucho pleito con grupos cristianos que no caminan bien, de confrontar grupos que están con una doctrina totalmente perversa, totalmente chueca, hasta les hace ver, de acuerdo a Apocalipsis, que son sinagoga del adversario, sinagoga donde habita el mismo Satán. Ahí les dice en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, me encanta cómo lo comenta él y le creo en un 100% lo que David Wilkerson dice. Un hombre serio, muy dedicado, nunca lucró financieramente con las cuestiones que muchos grupos se han afectado por las pérdidas, se han desviado por la cuestión del dinero, etcétera, a nivel de iglesias grandes, muy, muy exitosas, pero David Wilkerson hizo cosas extraordinarias. Ve y búscalo, por favor. Te recomiendo todas sus enseñanzas, están muy buenas. Un hombre lleno de Dios y basado totalmente en esta estructura. Aunque él no es un judío mesiánico, me late que es uno de los pocos grupos donde se manifiesta una doctrina muy limpia, una doctrina muy sana, y me edifico cuando escucho a David Wilkerson, todo el cristiano. ¿Quién es un judío? Aquí vamos a ver capítulo 2, versos 28 y verso 29. Vamos a ver algo muy interesante. 2, verso 28 y 29. Dice, porque el judío real no es aquel que lo es meramente en lo exterior. Pablo es tajante, acuérdate que él es judío, con credenciales, con linaje y con muchos atributos que le da autoridad
y más en el Mesías, a poder hablar y expresar las palabras desde un punto de vista muy definido, muy claro. Verso 28 del capítulo 2 de Romanos, porque el judío real no es meramente un judío que lo es en lo exterior. Esto puede lastimar muchísimo al judaísmo, yo lo sé perfectamente bien, pero hay razones para creer que así sea, y no solamente creer, visualizarlo, entenderlo y comprenderlo a la perfección, lo que Pablo está diciendo. Entonces, el judío dice aquí, al repetir por segunda vez, no lo voy a repetir, voy a seguir adelante, dice aquí, la verdadera circuncisión no solo es externa y física. La verdadera circuncisión no solamente es externa y física. No basta con que circuncidarse el prepucio y ya decir, me corté el prepucio y ya soy judío. No es suficiente, de acuerdo a Pablo. Por el contrario, el judío real es aquel que lo es inwardly, interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, espiritual, no literal, de tal manera que su alabanza viene no de otras personas, sino de Dios mismo. Dios alaba al que es judío real. El judío real es aquel que no solamente tiene una señal exterior tocante a la circuncisión, sino que lo es interiormente, espiritualmente. Es decir, no se es judío literal. Pero vamos para acá a este lado. Tampoco se es un cristiano literal. Si aparentas tener credenciales de judío, de cristiano, pero no tienes el fundamento espiritual, pero no caminas en la santidad de nuestro Padre, y no caminas tal y como debe ser, lejos de doctrinas deformes, chuecas, que transquiversan o lastiman la sana doctrina, entonces también estás igual que un judío que es solamente en lo exterior. Hay cristianos que se mueven solamente en la parte exterior. Estamos en contra nosotros, de acuerdo a nuestra doctrina que hemos adoptado, porque no es nuestra, y que hemos agarrado, y que hemos seguido, y que hemos intensificado el estudio, esta doctrina en la que no creemos que un judío lo sea. Yo sé que esto es muy fuerte para el judaísmo, que un judío real lo sea solamente en lo exterior, de acuerdo a Pablo. Por eso no lo quieren a Pablo, pero bueno, entenderemos que así son las cosas y así es como las vemos y las visualizamos. Y tampoco es un cristiano el que nada más se dice cristiano en lo exterior y no tiene las credenciales divinas en lo interior. Vamos, no habita el Espíritu del Dios vivo en su interior. Entonces, para todos hay, siempre te digo. Pablo lo que hacía él era colocarse en el lugar donde le tocaban a él también los golpes. Si él no caminaba con una doctrina correcta, se cuidaba mucho de no ser demasiado en extremo flexible, pero tampoco de ser en extremo riguroso, y podría él inclinarse hacia algún lado y resultar afectada su doctrina, y toda la riqueza que traemos en el nuevo pacto se hubiera echado por la borda, se hubiera quedado en el suelo, se hubiera perdido, y no es lo que es hoy. Pero hay gente que sí camina muy bien, te lo dije, de David Wilkerson, camina muy bien en la doctrina paulina. Ahora, no es la doctrina paulina, es lo que Pablo, o sea, esas vamos. Pablo recibe la información por revelación. Todo lo que Pablo escribe está basado en lo que él había aprendido en el judaísmo. Avanzaba mucho, estaba muy bien. Era mucho mejor que muchos contemporáneos de él. Estuvo a los pies de Gamaliel, un judío reconocido, un rabino intenso del primer siglo, con conocimientos profundos, y Pablo se adiestró muy bien en judaísmo, pero cuando viene y recibe la información, la enseñanza, recibe la luz divina, la inspiración a través del Mesías, quien le visita en forma personal por una revelación que tiene, y escribe todas estas cosas. Y todo lo que Pablo escribe en el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, pues está en el Antiguo Testamento tal y como lo dice, pero a él se le da la interpretación correcta. Vamos, siguió el camino del Mesías. El Mesías dijo acerca del judaísmo muchas cosas, pero él vino a completar lo que le hacía falta al judaísmo. En lugar de restarle, en lugar de sustraerle cosas al judaísmo, como se alega mucho, no, él vino a añadirle cosas. Le añadió su propia vida y su propia sangre al judaísmo. Ahora puedo ver la Torá bañada y teñida con la sangre del Mesías, lo cual le cambia la interpretación en un alto porcentaje de las cosas. Vamos, con su propia vida lo hizo.
Lo primero que cambia es el sacerdocio arónico tocante a los sacrificios. Recuérdate que el sacerdote, el Kohen Gadol, que era el sumo sacerdote en Yom Kippur, que es el día de expiación de pecados, que se ve una sola vez al año, el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, no sin antes ofrendar una víctima por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Eso viene muy bien en Levítico y viene también muy bien en Hebreos, que es judíos mesiánicos. Y lo que Yeshua viene, pues rompe el sistema del sacrificio sacerdocio. Él no era levita, él era acorde con, ¿te acuerdas de ese personaje interesante que aparece muy bien en los primeros capítulos del libro de Génesis, aquel que le diezma a Abraham, a esa persona, y entonces el sacerdote ora a el león por Abraham, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Que se compara mucho Yeshua a ese sacerdocio o ese ser divino que era el Melquisedec. Entonces, pues, rompe la regla de los sacrificios de ofrendar la sangre de un macho cabrío o de una víctima, un animal, para poder entrar al lugar santísimo. A través del Mesías, una vez y para siempre, entramos nosotros en su propio sacrificio. Pero no significa que el hecho de que creamos en el Mesías, pues ya lo hicimos, igual mismo. Si no tenemos la conducta correcta, si no caminamos en el Espíritu de nuestro Padre, todos los frutos que el Padre nos señala y algunos de los dones que nos correspondan tener nosotros por adopción o por dotación que el Padre nos dé para movernos en la esfera en la que Él solo bendice a los que se mueven en esa esfera, entonces también podríamos estar como outsiders, también fuera de lugar. Vamos, no solamente es lo exterior, sino Yeshua lo hizo y creemos, pero hay que actuar de acuerdo a las obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Yo necesito compartir mis videos, es parte de la obra. Esto no me salva, Esto no me salva. Lo que me salva es mi fe en el Mesías, pero complementa mi fe, eso sí, complementa mi fe si hago una obra como esta, compartir. Pero esta es obra por sí solo. Si hablo sin ton ni son, si hablo sin conocimiento de causa, si hablo para obtener beneficios personales o autopublicidades, etcétera, entonces no es válido ningún comentario que hagamos, todos los que nos dedicamos a esto. Bien, entonces, en breve es lo que sucede en pocas palabras, pero vamos a dar una explicación tocante a quién es un judío. Me voy a ir despacito aquí para que entendamos quién es un judío. ¿Quién es un judío? Pues ya te lo dije, el que lo es no solamente en lo exterior, sino en lo interior, Y por eso nosotros podemos entender esto, ¿verdad? En el judaísmo tradicional, ya sea un judío por nacimiento, uno es judío, ya sea por nacimiento o por elección. Solamente hay dos modos, o por nacimiento o por elección. Ese es en el judaísmo tradicional. Para un judío por nacimiento hay dos posiciones básicas. La línea matrilineal, esto es, una persona es judía si es nacida de una madre judía, por la línea matrilineal, materna. Y patrilineal, nacido de un padre judío. Así en breve. El judaísmo ortodoxo y el conservador sostiene una posición matrilineal. Repito, el judaísmo ortodoxo y el judaísmo conservador, que son dos facciones muy bien definidas de judaísmo, determinan que una persona es judía si está en posición matrilineal, es decir, de una matriz, o sea, de una madre, es hijo de una madre, pues, judía, de una matriz judía. En el judaísmo de reforma y en el reconstruccionista, un abordaje bilineal es usado, las dos líneas, reconociendo ambos, aún no nacido de un aspecto matrilineal y de un patrilineal, es decir, de padre y de madre. Eso es lo que dice el judaísmo de reforma y el judaísmo reconstruccionista. El judaísmo mesiánico, fíjate qué interesante, utiliza el abordaje bilineal, es decir, hijo de padre y de madre. Un judío por elección es una persona no nacida un judío, pero que libremente elige volverse un judío a través de la conversión a prosélito.
Esta persona es un Ger, así suena. G-E-H significa un convertido. Generalmente, todo el judaísmo traza su origen sobre Abraham o Abraham, lo sabemos. Quien fue llamado un hebreo, su hijo Isaac y su nieto Jacob también. Esos tres son los patriarcas básicos, lo sabes. La etimología de la palabra judío se regresa a la palabra Yehudá o Yahudá o Judá, uno de los 12 hijos de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Por eso se llaman judíos, por Judá, que es uno de los 12 hijos, es el cuarto de los hijos de Judá. La raíz hebrea, significando la palabra judía, es Yehudi, significa to praise, alabar. La persona que se le dice judío, sepa ella o no, sepas tú o no que le dices a un judío, a veces los maldices a los judíos, y dices, tal judío, por supuesto no soy antisemita, siempre te lo digo, tal judío le está diciendo, es una persona que alaba, te estás contradiciendo. El simple hecho de decirle a una persona judío, ya le estás diciendo el que alaba a Dios, to praise. El término judío vino a significar de la tribu de Judá, te dije. Eventualmente fue extendido para referirse a los israelitas de todas las tribus. Eventualmente, con el tiempo, en lugar de ser nada más dedicado al judío que descendía de la tribu de Judá, se les denomina a todos los israelíes o israelitas, no solamente a los descendientes de Judá. Tú sabes que Yeshua desciende de Judá. Judá significa alabanza o el que alaba. Entonces, casualmente, no casualmente, Yeshua, Jesús, viene de la tribu de Judá. Siempre estaba alabando al Padre. Siempre estaba alabando al Padre. ¿Y quién es otro que siempre estaba alabando al Padre? Pues es David. Y David también era descendiente de Judá. Y si tú eres una persona que alaba de continuo a nuestro Padre, que lo alaba, que lo adora, que le busque, que le agradece, que vive para Él y que está continuamente alabándolo, entonces desde esta perspectiva tú eres un judío. ¿Por qué? Porque judío es aquel que alaba. Entonces, date cuenta, Yeshua, tribu, Judá, alabanza. Esto es muy claro, que Yeshua es por excelencia el Mesías, porque desciende de Judá. Judá significa alabanza. Y otro que siempre se mantenía siempre alabando era el rey David, en continuo estado de alabanza, ¿verdad? Entonces, no hay duda que Yeshua desciende de la tribu de Judá, es el Mesías, y también David desciende de Judá, y pues como alababa, va junto. Por eso es el judío el que alaba. Pero lo que Romanos dice en el 2:28, 29 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice Romanos? Romanos 2:28, 29 nos dice aquí, pues ya lo había yo repetido, porque el judío real no es meramente el que lo es en el exterior. La verdadera circuncisión no es externa y física, por el contrario, el judío real es uno que lo es interiormente, o sea, en el espíritu, y la circuncisión es aquella del corazón, es decir, en su parte espiritual, y espiritual, no literal. Así que su alabanza viene no de otro pueblo, sino de Dios. ¿Y sabes quién es el cuarto que merece todo esto? Pues el que alaba a Dios, también Dios lo alaba a él. Aquí está muy claro, está muy clarito, dice aquí. Te repito, el 29, por el contrario, el judío real es uno aquel que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es aquella del corazón, espiritual, no literal. De tal manera que su alabanza, o sea, su alabanza de esa persona viene no de otra gente, sino de Dios. Si tú no alabas al judío, Dios lo alaba. Si tú no alabas a una persona que alaba a Dios, Dios lo alaba. Vamos, no lo maldigas, porque no vale tu maldición. Si lo maldices, se te regresa la maldición. Eso dice en el capítulo 12 del libro de Génesis. Tocante a Israel, bendito el que te bendijera y maldito el que te maldijera. Y si no lo bendecimos, nos perdemos la bendición. No solo que no lo maldigamos, está bien que no lo maldigamos, pero si no lo bendecimos al pueblo de Israel, nos perdemos de bendiciones. La mejor forma de tener bendición en esta era, en este tiempo, es bendecir al pueblo de Israel. Los judíos dicen, bendito sea el nombre de tu glorioso reino. Bendito Israel. ¿Por qué? Pues a través del Mesías.
Demos salvación a Israel, no que seamos etnólatras, ni usemos cosas para beneficio, que nos oigan los judíos, que los alabemos y que al otro día nos den trabajo, nos den bendiciones financieras. No es el caso, ni el modo, ni el motivo por lo que hacemos. Debemos bendecir al pueblo de Dios porque Dios lo bendice. ¿Por qué lo bendice? Pues porque lo alaba. ¿Y por qué lo alaba? Pues porque lo eligió al pueblo de Israel. Y de esa manera todos contentos y todos centrados en la línea, ¿verdad? Entonces, pues, aquí nos dice lo que estamos estudiando aquí. La etimología de la palabra judío se regresa a la palabra Yehudá o Judá, que es una de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. La raíz hebrea significando la palabra judía, Yehudi, significa, es de la palabra Judá o judío, viene de la raíz hebrea que es Yehudi o Yehudí, que significa alabanza. El término judío vino a significar después de la tribu de Judá. Eventualmente ya te dije que vino a ser nombrado, o sea, de todas las 12 tribus, cualquiera de ellos son judíos y los vemos regados por todo el mundo, bueno, esparcidos, para que no se oiga feo, esparcidos, pero es el tiempo de la reunificación de Israel a través de todos los que alaban a nuestro Padre. La reunión de todas las personas que alaban a nuestro Padre va a traer una consecuencia. Y va a traer una consecuencia, la reunión. Por eso van a confluir en la tierra de Israel, en Tierra Santa, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, una vez construido. La reunión de la alabanza de todos va a crear una energía tal, que va a tener como resultado la venida y el descenso del Mesías, juntamente con la nueva Jerusalén, de la que yo te hablaba. La mejor forma de que nos vaya bien es alabando al que vive por siempre. Aceleramos la venida del Mesías, entendemos lo que es la Nueva Jerusalén, lo que hablamos en la plática pasada, y recibimos bendición continua y constante de nuestras vidas. Empieza a alabar a nuestro Dios a cada mañana, musicalmente, verbalmente, lee los salmos. Por la mañana, a las 6 de la mañana, tendremos unos 3 meses que empezamos a hacer oración temprano, tfilá, así se dice en hebreo, tfilá. Por las mañanas oramos de 6 a 7, nos juntamos 6 o 7 personas, y entonces alabamos continuo y constantemente, leemos salmos y nuestros días se preparan, nuestros días son alegres, recibimos bendiciones, no recibimos malas noticias, tenemos una vida bastante plena, bastante holgada, bastante tranquila, de éxito, de gozo, de prosperidad, de abundancia, y no se nos cierran las puertas porque empezamos en nuestro día alabando al estilo de ellos. Yeshua lo hacía cada mañana, lo sabemos bien. Pero ¿qué acerca de Romanos 2, 28 y 29 que te leí? Fue Shaul, o estaba Shaul, que es Pablo, redefiniendo el término judío solo espiritualmente y por tanto rechazando la parte física. ¿Acaso Pablo rechazaba el judaísmo físico, el judaísmo exterior, la vestimenta, el tzitzit, el talit, la kipá y todo lo que ellos se aplican, que es digno de mencionarse y digno de reconocerse y digno de alabar? Porque ellos son muy constantes, muy continuos y tienen un judaísmo exterior perfectamente bien. Lo vemos. Cada tzitzit tiene una enseñanza profunda, las fictenas que cuelgan, todo aquello tiene una connotación y una enseñanza muy profunda, y todo está escrito en Levítico. Es cuestión de que vayamos y que veamos el significado de todos los aditamentos o todas las cuestiones que se ponen en la parte exterior de ellos, que es muy rico y muy bello. Un día hablaremos de todo esto. Entonces estaba rechazando al Israel físico, al Israel nacional, digamos, porque una cosa es el Israel nacional y otra cosa es el Israel espiritual. El Israel nacional es el que tú conoces en las noticias, cómo están las cosas, Medio Oriente, las guerras, las bombas, la cuestión de los misiles, la cuestión nuclear, la cuestión de los premios Nobel que tienen ellos, la riqueza que tienen, las finanzas, la agricultura, el sistema de gobierno que tienen, que es la única democracia en todo Medio Oriente. Entonces podemos ver nosotros que ese es el Israel físico. Pablo está rechazando al Israel físico, al exterior. Superficialmente parece ser que así fuera, pero cuando el texto es considerado con otros versos, ese texto de la Torá, del que te dije, 2, 28 y 29, cuando ese texto es considerado y relacionado con otros versos, es claro que su propósito, el propósito de Pablo, es recordar a aquellos quienes eran judíos no descansar solamente y exclusivamente sobre las señales físicas de la circuncisión. Es lo único que Pablo les está diciendo. No descansen, no se conformen con
la circuncisión exterior. Y lo dice en Romanos también, no os conforméis a este siglo. El siglo, toda la vestimenta es exterior, sino renovaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio del Espíritu. El Espíritu revela el entendimiento y entonces entendemos que la renovación espiritual es primero que la renovación exterior. Tiene más fuerza la renovación espiritual. Y qué mejor para un judío si tiene la renovación espiritual, si reconoce al Mesías espiritualmente, ha sido circuncidado del corazón y más su circuncisión física. ¿Quién le gana? ¿Quién le quita? ¿Quién puede decirle no, tú no? No, sí, él es y va por delante. Judío, si tú tienes la circuncisión exterior, que la tienes, después de Abraham, octavo día, todos del linaje, el Brit Milá, denominado el pacto de la circuncisión. Si tienes la circuncisión y si tienes la circuncisión del corazón, que la da el Mesías, que es Yeshua, entonces tienes un estado completo, eres un judío real. Bueno, cuando tú tienes todo en tus manos, no te pones celosos de que otros también se llamen judíos, otros que puedan alabar a Dios o alabar a Dios por otra vía, que es la misma vía por la que tú alabas y la misma vía por la que tú recibes bendición, que es a través del Mesías, el cristiano, así del lado pagano, digamos, gentil, perdón por lo de pagano, del lado gentil, bueno, así le llaman muchos, pues nomás me fui con lo de muchos. Entonces, del lado gentil, el que no es judío, también recibe la bendición por la misma vía. Nada más que él encuentra, no por la circuncisión, no por los atraviesos exteriores, no por seguir los 613 mandamientos que tú, judío, tratas de juzgarlos y tratas de hacerlos. Pero Pablo está diciendo que necesitamos también la circuncisión del corazón. Y depender de la circuncisión, no solamente de la física, sino de la interior, para hacer fuerte y firme tu judaidad desde la perspectiva divina, para ser justificado ante Dios y descansar sobre la circuncisión del corazón que guía a una verdadera alabanza. Dios, el Padre Celestial, alaba verdaderamente a aquel que está circuncidado del corazón. ¿Por qué? La alabanza de aquel que está circuncidado del corazón es satisfactoria para nuestro Padre. Y el primero que le alabó, pues fue el Mesías. Con el sacrificio que hizo, le alabó. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas y se las revelaste a los niños. Estas cosas son revelaciones que nos da. Entonces, quiero tener yo una bendición completa en mi vida, genuina y real, una verdadera... un corazón que verdaderamente alabe, como el de David. Y me dices tú, ¿a poco David conocía al Mesías? Bueno, el Mesías hablaba a través del corazón de David. Los escritos que David hacía, lee el Salmo 22. Los escritos que David hacía eran dirigidos por el Espíritu del Mesías que habitaba en él. Esto quizá digas tú, bueno, Jesús no estaba. No, sí estaba. Desde siempre ha estado, Él es eterno. Fue la voz por la cual se emitió toda la creación. Así que esta enseñanza es motivo de que la analices, la estudies y te conduzcas. Si eres judío, tu circuncisión exterior perfecta, es un mandato, por supuesto, pero no es suficiente. Necesitamos la circuncisión del Mesías. Esa se da en el corazón por nuestra fe en el Mesías. Y vas a recibir bendición de toda clase de bendición en tu vida, y vas a disfrutar, vas a tener relaciones profundas y vas a entender quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y quién es el Señor de Gloria, que es el Mashiach, enviado por el Padre de la eternidad, por Adonai Zbaot, el Señor de las huestes, que nos envía y nos muestra cómo actúa y cómo procede, aún en los asuntos de circuncisión. Te mando un shalom, te mando un bienestar, y que estés bien y que entiendas estos conceptos. Gracias por esta mañana. Un saludo para ti y tu hermosa familia. En el shalom de Mashiach, Yeshua. Amén.